noches. El día de hoy vamos a completar un tutorial sobre el manejo de proyectos en GLPI versión 9.5. Es un video que ya les debía al grupo de GLPI Hispano. Realmente va a ser algo un poco corto, pero espero cubrir todo lo necesario para una administración y puesta a punto de proyectos basados en GLPI. Bueno, lo principal es que pues ya realmente debemos tener algo nutrido nuestro GLPI. Por ejemplo, debemos tener equipos en inventario, podemos tener algunos contratos creados, usuarios creados, grupos creados, pues para no estar en el proceso de creación. Voy a utilizar en eh, eh, mi servidor privado para hacer la demostración, ya que en él tengo unos proyectos pues bastante configurados y llevados en curso en este momento. Como saben, la opción de proyectos la vamos a encontrar por útiles proyectos, donde vamos a encontrar la lista principal de todos los proyectos que tengamos relacionados en nuestro GLPI. Para este caso vamos a utilizar a Condor Security Project, que es uno de los proyectos que es la misma implementación de la mesa de ayuda. ¿Esto qué quiere decir? O sea, yo creo un proyecto en el cual dentro de ella misma empiezo a hacer la gestión de cambios de la misma mesa de ayuda. Por ejemplo, en este caso yo aquí coloco el registro de GLPI Networks de esta mesa de ayuda como una tarea del proyecto principal, ¿vale? Para que me haga entender. Vamos a iniciar por la opción del proyecto. Como saben, pues puede tener una fecha de creación. Vamos a darle un poquito de zoom acá. Tiene una fecha de creación, una fecha de última actualización, tiene el nombre general del proyecto como tal, un código de proyecto que este se está generando de forma manual, pues nosotros podemos agregar el código que requeramos para nuestra necesidad, la prioridad, que también como ya sabemos son ajustables según lo que nosotros querramos. Debajo de, o sea, este proyecto puede tener más subproyectos. Esto lo vamos a ver un poquito más avanzado en la parte de tareas. El estado del proyecto, que podemos tenerlo en análisis, capacitación, son los que tengo actualmente alimentados dentro del GLPI, análisis, capacitación, cerrado, en proceso y nuevo, y como saben, pues podemos agregar el tipo de proyecto que nosotros queramos manejar dentro de la mesa de ayuda. La opción de porcentaje de completado, aquí podemos habilitar o deshabilitar esta opción, que es calculado automáticamente, y también podemos agregarlo, si no tenemos chuleado esta opción, colocar el porcentaje de forma manual. La verdad, este se debe utilizar automáticamente cuando tengamos tareas en el proyecto. Cuando el proyecto sea pequeño, que no tenga tantas tareas, lo correcto es manejarlo de forma manual según nosotros vamos haciendo en el análisis de avance. La opción de mostrar en Gantt, que es para que nos grafique automáticamente el Gantt, el usuario que crea el proyecto, que es la cabeza del proyecto. Recuerden que también podemos agregar los grupos. En este caso, pues yo tengo grupos de desarrollo, investigación, de seguridad, de pruebas, calidad, según como tengamos organizadas nuestros grupos, nuestras entidades o el uso de nuestra mesa de ayuda. Fecha de inicio planeada, fecha de inicio real, fecha de finalización planeada y fecha de finalización real. Duración planeada, duración efectiva, la descripción de lo que va a ser este proyecto general, los comentarios que querramos agregar dentro de este proyecto y algo muy importante, si queremos o no que lo vean nuestras subentidades. Luego sí vamos a pasar a las tareas del proyecto. Aquí vamos a añadir las tareas que son directas del proyecto como tal. Pero nos puede ocurrir, por ejemplo, aquí les voy a colocar el ejemplo con la opción que vemos en esta parte de abajo, que es de ingresar RCS y que es un hijo de comunicarse con el señor Alexander. Entonces, si yo ingreso a ingresar RCS, me voy a dar cuenta que hay una tarea que ya se encuentra en un estado cerrado y que era una comunicación con un personal. Bien, entonces quiere decir que es una subtarea
de otra tarea del proyecto principal. Podemos ver que nos manejan, una tarea nos puede manejar la siguiente información. Podemos tener plantillas para las tareas, que para este caso aún no se crean, pero podemos generarlas desde nuestro mismo GLPI. Podemos tener el proyecto al cual pertenece esa tarea, la fecha de creación, el nombre de la tarea, el estado de la tarea, el porcentaje de completado que, como les decía, también existe la opción de calculado automáticamente, pero como esto es una tarea, pues puntual, no va a tener una subtarea. Entonces ese cálculo automático pues no va a funcionar correctamente. La fecha de inicio planeada, la fecha de inicio real, fecha de finalización planeada y fecha de finalización real, al igual que podemos ponerla debajo de alguna tarea, pero aquí es lo que les indicaba que pues la volveríamos subtarea de otra tarea principal. El tipo, podemos tener tipo, aquí lo puedo tener, esta tarea está catalogada como una tarea, puede ser también una capacitación, una configuración, un desarrollo de infraestructura, de operaciones o un desarrollo propio del LPI. Todos estos tipos son cosas que ya nosotros vamos nutriendo dentro de lo que es nuestra mesa de ayuda. Le podemos colocar duración planeada y duración efectiva de la tarea puntual, descripción de esta tarea y comentarios como tal de la tarea. Dentro de la tarea, como les decía aquí, salen las subtareas, el equipo asignado a esa tarea. Recuerden que nosotros también podemos asignar un contacto, un grupo, un proveedor o, como en este caso, un usuario puntual. Por ejemplo, si yo quisiera agregar el grupo, en este caso el mío sería podría ser el grupo de testing o el grupo de desarrollo al cual yo le asignaría esa tarea, que es la configuración del correo de notificaciones de la misma mesa de ayuda. Los documentos, dado el caso de que la tarea requiera un documento. Los casos, esto es para asociar algún caso que nosotros veamos que se relaciona con esta misma tarea. Las notas de esta tarea, el histórico que podemos ver acá de lo que se ha hecho en esta tarea y la opción todo que podemos ver toda la información de la tarea como tal. Bien, en la parte general del proyecto también vamos a encontrar el equipo del proyecto, que como les decía, podemos tener, en este caso tenemos usuarios directamente vinculados o yo tengo un proyecto que es más pequeño que la construcción de un repositorio en GitHub en el cual tengo vinculado al grupo de desarrollo. Y en el grupo de desarrollo vinculo exclusivamente pues, a los desarrolladores que están en mi área de TI. También puedo vincular un contacto, como les dije, un grupo, un proveedor o un usuario directo. Yo puedo tener proyectos asociados a un proyecto principal, como lo podemos ver en este momento. El proyecto principal es Condor Security Project y dentro de ese proyecto existen subproyectos, como lo pueden ser el proyecto de CVE Project, el proyecto de Faraday, de OpenBus, el curso de JIT, la capacitación de Prosmox y el curso de PFSense o el proyecto de PFSense, que si damos clic en cualquiera de estos títulos, pues nos vamos a ir directamente a ese proyecto como tal y pues donde él va a tener sus propias tareas y como pueden ver acá en Elementos ITIL, tiene también unos casos puntuales que son enfocados en ese proyecto o en esa tarea como tal. Bien, y pues obviamente ya como sabemos, cada caso pues va a tener toda su información relacionada directamente con ese caso puntual. Vamos a volver a la opción de proyectos, vamos a ir nuevamente a Condor y pues vamos a ver el estado. Continuamos con la opción de proyectos. Aquí digamos que podemos ver en qué estado también se puede encontrar el avance de un proyecto como tal, porque si depende o si la cabeza principal del proyecto tiene otros subproyectos,
podemos ir haciendo un análisis del estado general de ese proyecto padre de todos estos proyectos hijos. Como les decía, en la opción inicial nos aparecía la opción del Gantt. Aquí hay algo muy importante a resaltar. El Gantt nos va a mostrar todas las tareas o las tareas iniciales de ese proyecto, pero des en cuenta que también nos trae los subproyectos y el estado o el porcentaje de cada uno de esos subproyectos. Pero en la parte superior nos están indicando que hay elementos inválidos y esto se debe a que las fechas de inicio y finalización para todos estos proyectos aún no han sido estipulados de una forma correcta. Por tal motivo, no los vamos a ver graficados dentro de nuestro Gantt. Entonces, el mismo GLPI nos va a permitir ingresar en cada uno de los proyectos a asignar las respectivas fechas y tener correctamente planificado nuestra proyección en Gantt. Cuando ya se tiene bien proyectado, vamos a ver más estructura y pues lo que busca el ITIL también es darle más orden a nuestros proyectos en nuestras áreas de PI. Continuando, vamos a encontrar el Kanban de este proyecto como tal. Vamos a ver básicamente lo mismo que vemos en el Gantt, pero aquí la diferencia es que vamos a tener de forma manual, podríamos mover las tareas al estado en el cual las queremos colocar. ¿Sí? Por ejemplo, el registro de GLPI Network lo puedo pasar a estado de capacitación de una forma más fácil. O también puedo identificar en esta parte quién es el encargado de cada una de las tareas. Por ejemplo, acá puedo ver que John Vela y el señor Edwin son encargados del proyecto de Faraday. ¿Sí? Puedo dar clic en ese proyecto, sé que está en un estado de análisis y puedo darme cuenta que tiene unas subtareas dentro de él mismo. O sea, ese proyecto también tiene en este momento 3 tareas, 2 en nuevo, 1 en proceso. Y así puedo seguir ingresando en cada una de ellas y ver qué tanto ha sido el avance que han tenido. Hay algo que en los proyectos me permite manejar, que aquí lo tengo como demo, y es el tema de los costos. Actualmente yo hice un demo de cada vez que le hacemos un tiempo de dedicación al proyecto, estamos registrando la hora de ingeniero que está consumiendo ese cambio, ese ajuste, esa revisión del proyecto, se ingresan como un nuevo costo. Pero aquí también podemos ingresar, por ejemplo, la compra de partes, la compra de servidores, dominios, entre otros recursos que vamos a utilizar y que también vamos a vincular dentro de la parte de elementos. En elementos ITIL, recuerden que nos va a registrar los cambios, los problemas, los casos que tenemos vinculados dentro de este proyecto, que para efectos, aquí vamos a tener 2 cambios registrados con el estado en el cual están, está en pruebas y está encerrado. Y también tenemos un caso que es para el tema es un laboratorio, que es un caso inicial que se creó. Y pues si tuviésemos problemas o algún otro caso generado, lo podríamos agregar desde acá, desde la opción de elementos IT. Y la opción de elementos es ya los dispositivos que estamos utilizando. Por ejemplo, yo tengo vinculado dentro de elementos el mismo servidor VPS en el cual estamos conectados en este momento. Entonces, si yo genero algún cambio dentro de ese servidor VPS, lo estoy registrando directamente a ese dispositivo. Si se pueden dar cuenta acá, yo puedo tener mi computador, mis referencias, un pequeño análisis de impacto que es donde tengo el servidor y pues ya aquí estos datos están siendo ingresados de forma manual para efectos de laboratorio. Sin embargo, lo ideal es tenerlo vinculado con el Fusion Inventory. Y si podemos ver en la parte de abajo, tenemos la gestión del cambio con el cambio vinculado que les estaba comentando. Y pues obviamente el histórico de todo el proceso de ese equipo como tal. Volviendo a nuestra opción de proyecto, vamos a encontrar una opción de documentos. Para efectos de este laboratorio, aquí este proyecto tiene vinculados 2 documentos hasta la fecha, que es de gestión de incidentes y otro que es para documentación de un CECIR. Los contratos.
como les decía, aquí ya tenemos también un contrato precreado, no vamos a profundizar en ese tema de contratos. Lo único es que podemos ver que este proyecto tiene un contrato a 4 meses. Nosotros, como saben ustedes, nosotros estipulamos esos temas. Tenemos un contrato, el cual es de 0 a 12 meses, ¿sí? No tiene una renovación, ¿sí? El tipo de contrato, como se pueden dar cuenta, creamos un contrato de pruebas. El estado del contrato es activo. Código de contrato también es totalmente independiente, es el primer contrato. Fechas de inicio, preavisos. Dentro del contrato puedo manejar también costos propios del contrato, o sea, si me excedo en las horas ingeniero, pues ya puedo tener algún tipo de alerta en ese sentido. Cuando lo que les comentaba de las horas ingeniero que voy registrando, puedo tener vinculados los proveedores que tenga ese contrato, los elementos también. Este elemento creo que está vinculado el proyecto. A ver, permítanme un segundo. Ah, sí, señores, está vinculado el proyecto en elementos. Si se dan cuenta, está vinculado el proyecto Cóndor. Puedo tener documentos muy puntuales para un contrato, pero bueno, aquí estoy profundizando un poco más en lo del contrato. Volvamos nuevamente al proyecto. Aquí ya vamos a pasar a la opción de notas, donde podemos ver notas como tal de lo que se va a hacer con el proyecto, o podemos colocar observaciones que vamos encontrando en el avanzar del proyecto. Sin embargo, yo recomiendo utilizar estas notas para esos cambios porque me quedan en la trazabilidad del historial. Puedo crear documentos asociados de la base de conocimiento. Entonces, para este caso estamos haciendo un estudio con CBE. Si recuerdan, hay un subproyecto que se llama CBE Project. Entonces, hay una base de conocimiento donde yo la tengo asociada y simplemente es pues la ruta directa para ingresar al CVE Project y hacer consultas, por ejemplo, como de Fortinet y encontrar todas las vulnerabilidades últimas reportadas por CVE directamente. Bien. El último que vamos a ver es el histórico, como ya saben, es pues la gestión de cambios que hemos hecho. Y el todo, que vamos a ver toda la información que hemos recorrido en esta presentación de proyectos. Como les decía, lo interesante de la gestión de proyectos, primero es que vamos a recibir, pues, cuando tenemos vinculado el equipo correctamente, todo el equipo va a recibir una notificación una vez hecho algún cambio, algún ajuste o modificación, u asociación, por ejemplo, en cambios. En el tema de las tareas, de igual forma, tenemos la forma de asignar esas tareas a una persona puntual. O sea, cada tarea, como cada proyecto o subproyecto, puede tener una persona específica asociada. Entonces, ya sabemos quién es el responsable de dicha tarea. Hay una cosa adicional. Recuerden que en la opción, cuando entramos a proyectos, esta barra que vemos aquí, así como nos ocurre en la opción de casos, podemos agregar o retirar campos que veamos que no son necesarios, ¿sí? Los únicos que siempre van a ser obligatorios, como lo vemos aquí, es el nombre y la entidad, pero contamos con toda la información del proyecto para que la podamos colocar de forma inmediata. Por ejemplo, los usuarios que son del proyecto. Los podemos asociar, agregarlos y los vamos a ver en la parte final en este momento. Ahí va a recargar y podemos ver, no lo alcanzó a mostrar, permítame recargo. No me está, de pronto se me fueron muchos campos. A ver, permítame, usuarios, ahí quitemos, subamos un poco los usuarios. Haciendo clic en las flechas podemos subir el campo que querramos. Bien, aquí cerramos y se nos actualiza automáticamente. Y no veo los usuarios ahora.
Creo que me toca, en algunos casos hay que refrescar varias veces para poder ver los usuarios correctamente. Sí, no, no me está tomando el cambio directamente. Bien, no, no lo tomó. Podríamos verificar este tipo de incidente para un reporte de bug. Pero pues ahí en este punto podemos ver el manejo básico de un tema de proyectos. Muchas gracias y saludos a todos el equipo.